tardes y bienvenidos al último día de festival, último día de encuentros. Ahora mismo por ahí arriba hay mucho barullo, rumores sobre quién ganará la Concha de Oro, que si Richard Gere viene esta tarde. Aquí vamos a preservar nuestro ambiente pausado, nuestro ambiente calmado, dedicado sobre todo a la conversación con invitados de lujo y a la conversación con películas muy, muy interesantes. Hoy tenemos dos producciones chilenas, El extraño y El viento sabe que vuelvo a casa, y una producción de animación francesa que es una auténtica delicia, Louis en hiver, Luis en invierno. Con ellos vamos a tener una tranquila conversación, olvidándonos de todo lo que ocurre fuera. Esto es un espacio, como siempre, dedicado a la charla y a la conversación. A todos ellos vamos a agradecerles que hayan venido aquí con un fuertísimo aplauso. Bueno, buenas tardes. La primera película de la que vamos y con la que vamos a hablar hoy se titula El extraño. Es una película que viene de Chile, es un cortometraje de 25 minutos, más o menos, y nos acompaña su director, Pablo Álvarez, y la productora de la cinta, que se llama Maura Guajardo. Una película, Pablo, de las más contundentes que hemos podido ver en el festival. Yo creo que es un puñetazo. Yo salí como si me hubieran dado un puñetazo de la sala de cine. Creo, Pablo, que el planteamiento es ese, que creo que has hecho esta película de alguna forma como para despertar conciencias, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido me parece bien que se sienta como un puñetazo, como dices tú, porque en realidad esa era un poco la idea. Hay imágenes en el cortometraje que quizás son un poco fuertes, un poco gráficas y violentas, pero justamente iba por ese lado, digamos, con la idea de remecer un poco al espectador para hacer reflexionar sobre ciertos problemas sociales, en el fondo. ¿Qué problemas sociales querías tú que el espectador reflexionara o se enfrentara a ellos? Tiene que ver con ciertas relaciones sociales, en el fondo, que se dan en Chile, a nuestro entender, que tiene que ver con relaciones de poder, finalmente, tiene que ver con un ejercicio de poder en el espacio cotidiano. Digamos, es un ejercicio de poder que viene es transversal, digamos, ¿no? Y se da en distintas escalas, digamos, ¿no? Y tiene que ver con un arribismo, un clasismo que hay como muy, muy enraizado, creo, en la sociedad. La película cuenta con una factura a veces como de documental, otras veces no sabemos exactamente si es ficción. Cuenta la historia de alguien muy extraño que acabó cometiendo unos actos muy violentos. Todo esto envuelto en mucho sexo y en mucha violencia. Me imagino que el rodaje de esta película fue complicado, ¿no? Porque hay escenas que están rodadas, supongo yo, que en barrios de prostitución, da la impresión de que están rodadas con cámara oculta. ¿Cómo fue el proceso de rodaje de la película? Fue complicado. Sí, efectivamente. Rodamos principalmente en el centro de Santiago, de noche, y justamente en algunas calles donde se da la prostitución. Ahora, claro, justamente el tema no es que el tema central del cortometraje no es la prostitución, digamos, pero es uno de aquellos espacios en los cuales se da este ejercicio de poder, digamos, ¿no? Y sí, o sea, fue complicado de todas maneras y en ese sentido fue fundamental contar con la complicidad de la producción y de todo el equipo, digamos, que era un equipo reducido, digamos, de gente cercana. En esas calles en particular fue un riesgo, digamos, ¿no? que asumimos, o sea, y los que quisieron asumir estuvimos presentes ese día y nos enfrentamos, digamos, a las personas que estaban en la calle. Sí, ayer comentabas incluso que casi os apedrean, ¿no? En una de las escenas comentabas en el coloquio. No, casi nos apedrearon un poco. Sí, nos apedrearon un poco. Bueno, me he reído, pero lo siento. O sea, no... Sí, está bien, pero nosotros lo tomamos con humor igual. O sea, no pasó a mayores, no fue nada terrible y por eso que ya ahora podemos mirar atrás y reírnos de eso un poco. Ahí el que se tiene que llevar el crédito es Roberto, el director de fotografía, fue el que recibió el... ¿Fue su último trabajo? No, pero sí, él fue el que recibió el piedrazo de la espalda. Maura Guajardo es la productora de la película. La película creo que costó bastante producir. Creo que también una parte de la película se produció como crowdfunding. Sí, ¿Cómo fue todo el proceso? El proceso crowdfunding fue bien como complejo igual conseguir los fondos porque también era una película que era como es más jugada en el sentido de que
siempre costó un poquito como poder como redondear y poder hacer entender bien la idea de lo que se quería hacer, porque habían distintos formatos, habían partes que eran ficción, habían partes que eran documental, hay partes que es archivo. Y bueno, pero lo conseguimos súper bien, tuvimos el apoyo más que nada de todos nuestros cercanos, nuestros amigos, de la gente que confió en nuestro proyecto, también de la universidad. Este proyecto también es un proyecto de título, de segunda titulación de nosotros, de nuestra segunda, sí, de nuestra segunda carrera. Pero fue una buena experiencia igual el conseguir igual el dinero de esa forma, porque aparte hay todo un movimiento, todo un apoyo detrás que fue súper vitalizante también como para darle ese punto a la película. Citaba Pablo antes que es una mezcla de estilos y tú decías que es una mezcla de géneros. Vamos a ver algunas imágenes de la película que pueden ayudar a los espectadores que no hayan visto todavía la peli a hacerse una idea de qué va, ¿vale? Bueno, no sé si con esto os habéis hecho mucha la idea, pero bueno, digamos que esta mezcla de géneros, porque en algún momento, hombre, yo creo que la película es muy contundente, pero en algún momento ¿creéis que se puede confundir el espectador entre qué es documental, qué es ficción o qué es archivo, o os da igual? Sí, o sea, más que da igual, yo creo que era la intención. Yo creo que el cortometraje nace de varias cosas. Por un lado, es cierto, nace de inquietudes con respecto a los problemas sociales que te comentaba hace unos momentos. Pero por otro lado también es claro para mí que nace en parte también por un capricho estético igual en gran parte, que de alguna forma termina por encajar bien, digamos, con la temática, con lo que queríamos contar. En parte igual lo que yo quería era, en la parte más caprichosa, digamos, lo que quería era tratar de mantener esto en ese estado de idea, digamos, como en el estado más abstracto de lo que es una idea inicial. Y finalmente esa intención de no aterrizarlo mucho, digamos, sirvió como para... creo yo, como para poder identificar más al espectador con lo que estaba viendo, digamos. La idea era un poco poner al espectador en los zapatos de este extraño, de este abusador, de este personaje. Y al mismo tiempo también que el extraño pudiera ser cualquier persona. En el sentido de la ambigüedad del trabajo apuntaba hacia eso, como hacia ese objetivo. Creo que San Sebastián tiene mucho que ver en este cortometraje. Participó en el proyecto Ikusmira Berria. Me gustaría que comentaras un poco cómo fue tu trabajo aquí, cómo llegaste a él. Creo que presentaste un cortometraje aquí, que a partir de ahí tu relación con San Sebastián se estrechó. Me gustaría que comentaras un poquito qué ha tenido que ver el festival y la ciudad en este corto. Mi relación con el festival yo creo que empezó este es el tercer año consecutivo que puedo venir al festival. El primer año fue en el encuentro de estudiantes, de hecho fue por el trabajo de título de la primera carrera, digamos, de cine. Luego la segunda titulación fue un programa de continuidad de estudios. Entonces el primer año pude presentar ese cortometraje en el encuentro de estudiantes. Al año siguiente quedé seleccionado en el programa de residencias, que fue la primera edición de Ikusmira Berriak, que básicamente es un espacio y un tiempo en el cual se podía venir a desarrollar una idea, digamos. Con el apoyo de Tabacalera, digamos, ese fue como el lugar donde trabajamos principalmente, con varios asesores, digamos, que te ayudaban como a encontrar lo que uno quería contar en términos de narrativa, de forma, digamos. Y bueno, el extraño salió de ahí principalmente, entonces ahora ya el tercer año es presentar el resultado. Maura, decíamos, hemos comentado varias veces que la película tiene imágenes de sexo muy explícitas y también de violencia muy explícitas. De hecho, la película aquí en el festival está calificada para mayores de 18 años. Creo que es la única película de este año que está calificada con esta calificación. ¿Os preocupa o te preocupa desde el punto de vista de producción que en algún momento la película tenga dificultades de distribución en festivales o en determinados sitios precisamente por estas imágenes tan explícitas? Sí, nosotros desde el principio sabíamos que la película iba a tener un circuito en festivales bastante reducidos por la temática, por el formato, por
varias cosas que conllevaron a hacer la película, pero yo creo que va a tener su público propio y es lo que a nosotros nos interesa igual, que llegue a las personas que tengan que llegar igual. Pues muchísimas gracias a los dos. Estamos muy orgullosos, no solo de vuestra película, sino del hecho que hayan contribuido a la ciudad y sobre todo a las iniciativas culturales que se desarrollan aquí en torno al festival y a Tabacalera, etcétera, que hayan contribuido a hacer de este corto lo que es. Muchísima suerte con él y nos volvemos a ver aquí en el Festival de San Sebastián el año que viene. Espero que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nuestra siguiente parada de hoy, on va parler avec vous, et si vous voulez prendre la traduction, ce sera mieux, parce que mon français c'est très mauvais. Alors, Mi francés es muy malo, dice. Será más sencillo bueno, que la traducción. habéis deducido por mis esfuerzos lingüísticos que nuestra segunda película es una producción francesa. Es una producción francesa de animación que se titula Louis en hiver, Louis, que es la protagonista, en invierno, y nos acompaña su director y la actriz que pone voz al personaje principal. Él es Jean-François Laguilloni y ella es Dominique Frot. Ayer, Jean-François, en la presentación de la película, insistía usted mucho en que no lo consideráramos una película de animación, sino que consideráramos Louis en hiver, Louis en invierno, como una película. ¿Por qué esta insistencia? Claro que sí. Para mí es evidente desde que hago cine, incluso cuando hacía cortometrajes, hace ya 50 años, yo soy un cinéfilo, un verdadero cinéfilo. Pero se trata de contar historias, solo que en este caso la historia la hemos contado gracias a unos animadores, quienes han hecho la animación. Desde hace mucho tiempo también hago películas mudas en donde no es necesario tener diálogos y también desde que hago largometrajes para mí es un placer poder en ocasiones trabajar con actores y actrices para enriquecer mis personajes. La historia de la película parte de una de las grandes historias de la humanidad, que es la historia o el mito del náufrago. Pero sin embargo, del mito del náufrago tiene un tratamiento totalmente diferente. Es la historia de una mujer que a la vuelta de verano pierde su último tren y está obligada a pasar en la playa todo un año completo. ¿Cómo llegó a esta historia? A mí me da la sensación de que es una historia sobre abandono y superación, pero no sé de alguna forma cuál era su intención cuando empezó a escribir esta historia. Sí, es una historia que escribí hace mucho tiempo. Y yo quería hacer una película con tomas de vista reales. Pero fue pasando el tiempo y seguí haciendo cine de animación. Y entonces ahora me dije, creo que ha llegado el momento de hacer algo más íntimo que mis películas anteriores. Y como el cine de animación ha evolucionado, también con respecto al público, entonces me dije que quería tener un único personaje durante 75 minutos. Hace 20 años eso hubiese sido difícil para un distribuidor, pero bueno, es una historia, ante todo. Y es una historia, como digo, de sentimientos y de emociones. Esta señora, esta mujer que ha perdido su tren, que bueno, que como punto de partida puede parecer un punto de partida un poquito absurdo, nos ayuda a hablar del abandono. Esta mujer comienza por ir tras distintas pistas. Bueno, hay tres pistas principales. Primero cree que el problema es que ha habido una tormenta y que por eso la gente se ha ido y no hay nadie en la estación. Y luego se pregunta si quizá no habrá sido castigada. ¿Castigada? ¿Por qué? Entonces empieza a pensar y a buscar por qué pueden haberla castigado. Empieza a pensar en su juventud, en su infancia y al final sencillamente dice, pues será que es que ya me he hecho muy mayor, soy muy viejecita y todo el mundo tiene miedo de mí. Como dice, emocionante, muy sugestiva. Vamos a ver algunas imágenes de Louis en hiver. No hay, perdón.
Perdón, que no, lamentablemente queríamos ver unas imágenes, pero me dicen que no hay. Bueno, yo sabía que no había, al final pues no me he acordado. Bueno, ella es la actriz que pone voz a la protagonista, a Luis. Creo, Jean-François, que en principio usted pensaba en otro tipo de voz, pero que cuando escuchó su voz dijo, voy a cambiar, voy a utilizarla porque me da matices y me da significados que unas voces más convencionales, las que yo había imaginado, no me daban. C'est très difficile pour un réalisateur Para un realizador de films dessinés, de films d'animation, de cines de choisir de animación es muy difícil elegir una voz. Quand on y réfléchit, Porque la voix cuando est le seul pensamos en élément ello, la voz vrai, es el único dans un film instrumento d'animation. verdadero, real, en una película de animación. Todo lo demás es imaginario, ¿verdad? Los dibujos, la historia, los personajes, pero la voz no. Ça m'est même arrivé de rêver incluso en ocasiones où on pourrait he soñado y he pensado, si se pudiesen dibujar, pintar las voces para integrarlas todavía mejor aún en la película, a veces he soñado con eso. Y también, bueno, en este caso probé con distintas voces, con distintas actrices que pudiesen representar a esta mujer mayor y frágil. Pero al final descubrí a Dominique Fro y decidí quedarme con ella, puesto que aporta emoción, fragilidad, pero al mismo tiempo potencia y fuerza. Una potencia y fuerza que nos permiten creer en la lucha, en la resistencia de esta mujer. Esa lucha con respecto al abandono es una película que habla sobre todo de resistencia. Y le doy las gracias a Dominique, por supuesto. Gracias, buenas tardes, muchísimas gracias por venir aquí a los encuentros. Nos gustaría que nos comentara un poco cómo abordó este personaje, porque es cierto lo que decía él, los dibujos, el guión son muy importantes, pero la voz le da, digamos, una hondura y una fortaleza que quizás no habría tenido sin usted. ¿Puedo decir una poesía? Yo soy un pobre pescador de trucha. Yo no tengo suerte en una nube sola. C'est tout ce que je sais. Bueno, solamente sé hasta ahí. Eso es lo único que sé. Pues Louise Oniver también es un poco como una pobre pescadora de truchas. Si hubiese elegido que el protagonista sea un hombre, pues hubiese podido ser un pescador de truchas. ¿Cómo he trabajado? ¿Cómo he trabajado? Pues no he trabajado, la verdad. Lo único que he hecho ha sido ir a buscar en mí esa otra parte que siempre quiere tener una vida diferente. Hay parte de mí que siempre está dispuesta a abrirse, porque creo que todos vivimos encerrados. Y eso me parece que es algo violento y duro. Luisa, para mí no es alguien abandonada, no. Estamos rodeados los unos de los otros, rodeados de personas que cumplen una función. Pero nacemos y muchas veces no sabemos por qué. Está claro, se supone que nacemos con algún objetivo, ¿verdad? Louise Oniver no se siente abandonada, simplemente se siente fuera de cualquier tipo de situación. Claro, la casa, por ejemplo, es un lugar en el que refugiarse. No, las casas están ahí como fantasmas de piedra y de repente no vale para nada. Y Luis tampoco vale para nada. Y además hace muchísimo viento. Entonces, si de repente tú abandonas el micrófono y yo también, y dejamos aquí los micrófonos y nos quedamos con esta gente que no son ni espectadores ni realizadores, bueno, pues algo va a pasar. Y si encima se va el sol y sopla el viento, pues nos miraremos todos y diremos, ¿qué ocurre? Y entonces la violencia que ese señor chileno ha tratado en su película, pues entonces puede que se desate. Me gustaría que hablara del estilo de la película. La película, del estilo y de la técnica de la película. La película da la impresión en todo momento que está casi dibujada a mano. ¿Cómo han logrado con las nuevas técnicas también ser fiel a esta sensación de dibujo? O de pintura, acuarela, wash. Alors,
Bien, las nuevas tecnologías, como usted dice, han evolucionado muchísimo. Sí. Hace 10 años yo las odiaba esas nuevas técnicas. 3D, las 3 dimensiones. A mí me parece que daba demasiado artificio a la animación. Pero luego todo ha evolucionado. Hoy en día podemos imitar la pintura, como dice, imitar el dibujo, incluso el granulado del papel. Y he hecho todos los decorados a mano sobre papel. Y con el equipo de Jean-Pierre Le Moulin en Rennes, en Bretaña, hemos sido capaces de integrar lo que hemos hecho a mano con la animación. Y creo que el resultado es bastante bueno, porque lo interesante es mostrar que no son máquinas las que llevan a cabo la animación. Por el contrario, son los actores y los animadores. Y el trabajo viene precisamente de su mente y de sus manos, mucho más que de cualquier máquina que simplemente es un instrumento, un vehículo. Ayer hubo, en la presentación de la película por la noche, hubo una cosa que me gustó mucho, que usted dijo, que era que no le gustaba dar muchas explicaciones de su película y que esperaba que cada espectador viera su propia película a partir del trabajo que usted ha hecho. Esperamos que todos vosotros la veáis, es una absoluta delicia de película, gracias a su trabajo y también al de ella, y que os animéis a verla porque encontraréis algo de verdad delicioso, absolutamente. Y luego me tiene que enseñar el poema de la trucha, que no me lo he aprendido. No, pues deme su teléfono. Sí. Ah, vale. Muchísimas gracias a los dos. Merci beaucoup. Merci. Madame. Bueno, y nuestra última película de hoy, nuestra última película de los encuentros del festival, es una película también chilena, se titula El viento sabe que vuelvo a casa y nos acompaña su director, que es José Luis Torres Leiva. José Luis, una película que transcurre en un archipiélago de Chile, lo tengo apuntado, en el archipiélago de Chiloé, en la isla de Eulín, si no me equivoco. Meulín, perdón. En la isla de Meulín. Un lugar alejado, muy encerrado en sí mismo. José Luis, ¿por qué has ido hasta allí a hacer esta película? Que yo no calificaría como un documental, sino que no sé cómo calificarla muy bien. Es un viaje que emprendes con el espectador y en el que te vas encontrando con gente, ¿no? Primero, ¿por qué decidiste hacer la película allí? ¿Y por qué este formato tan libre y tan que se va dejando llevar a través de ese viaje? Bueno, en un comienzo, primero habían 2 motivos para hacer esta película. Uno era hacer que estuviera ambientada en esta isla, en Chiloé. Chiloé es un lugar que son 62 islas, todas muy diversas, y esta es una que está muy alejada del continente. Y principalmente lo que me interesaba ahí era que hay un estilo de vida, al estar muy lejos como de la civilización, que es muy propio, es un mundo aparte. Y hay una manera también como de entender la vida que es muy personal de la gente que vive ahí. Y eso, cuando fui a investigar un año antes de ir a grabar el documental, me interesó mucho también cómo se organizaba la gente, cómo trabajaban, cómo eran los niños en esa isla, como todo el universo ahí me pareció muy fascinante. Y el otro motivo era porque el protagonista del documental es un documentalista chileno que yo admiro mucho, se llama Ignacio Agüero, que es un director que viene haciendo documentales desde finales de los 70 en Chile, documentales muy personales y documentales muy importantes también. Y yo lo conozco hace mucho tiempo y tenía el deseo de tenerlo a él como protagonista y de seguirlo también a él, cómo va descubriendo este lugar y cómo va descubriendo las personas en la isla. Esta vez vamos a ver algunas imágenes de la película, las tenemos. Ignacio Agüero, el documentalista, viaja hasta estas islas precisamente porque está intentando preparar una película de ficción y a partir de ahí pues va conociendo a los personajes que se va encontrando y el espectador también los va conociendo con él. Vamos a verlo. ¿Es de acá? No. ¿De qué va a Meulín? Quiero averiguar de una historia que me contaron. Que la isla está dividida en 2 porque hay un puente. Es donde en este sector del tránsito vivimos los mestizos
Y el sector San Francisco viven los indígenas. ¿Cuál era el apellido suyo? Manquicheo. Manquicheo. Sí. Ay, no podía juntarse un soto con una Manquicheo. Ahí veíamos a Ignacio Agüero investigando, entre comillas, para su película. ¿Esa película existía o era una excusa para poder iniciar todo este viaje? No, todo eso es un dispositivo de ficción que yo inventé, como que él iba a hacer una película en este lugar y que va en busca de una historia sobre 2 chicos que desaparecieron en esta isla. Todo eso fue inventado un poco a partir de este dispositivo de ficción, entrar a lo documental, a través de las conversaciones que tiene con las personas y los encuentros que tiene también con ellos. La verdad es que los testimonios de la gente son muy espontáneos. Yo no sé cuánto trabajo hay detrás, si eran tan espontáneos como parecen, si estaban más preparados, porque es impresionante cómo se expresan delante de la cámara, con qué naturalidad y cómo van contando su forma de vida, pero es impresionante. ¿Cómo conseguisteis este punto de naturalidad? Bueno, yo creo que hay algo ahí con la figura de Ignacio Agüero que para mí era relevante de trabajar con él, porque él es un cineasta que en sus películas da mucha importancia a escuchar a los demás, que sabe escuchar muy bien y se da el tiempo también para escuchar a los demás. Y yo creo que esa es una gran virtud que él tiene como cineasta, como persona también, y era algo que yo quería rescatar en este documental. Y en realidad las conversaciones son las conversaciones que nos íbamos encontrando en el camino con las personas con que él tenía estos encuentros. Y él se daba todo el tiempo también entonces las personas se sentían muy cómodas también conversando con él. Y yo creo que eso es muy bonito también, como la posibilidad que da Ignacio de las otras personas de expresarse y tener el tiempo para expresarse. Yo creo que es algo que a mí me interesaba mucho trabajar en la película, sobre todo en los tiempos actuales en que la comunicación es muy difícil por un montón de cosas, como están la tecnología y todo eso, que casi nunca tenemos el tiempo para conversar unos con otros. Y acá era eso, principalmente, era como conocer al otro, conocer el lugar a través de los otros también. Hay testimonios de gente mayor que hablan de la vida cuando ellos eran jóvenes, las dificultades, las divisiones entre indígenas y criollos, pero también hay testimonios de gente muy joven. Y habéis utilizado una técnica ahí que es convocarles como, digamos, para un casting, para la futura película. ¿Esta era la única manera de hacer hablar a los jóvenes? No, para mí eso fue muy entretenido, porque teníamos la diferencia de, claro, las personas mayores, los habitantes de la isla, era otra metodología de trabajo, de acercamiento, pero para los más jóvenes, los más chicos, fuimos a un colegio a hacer este supuesto casting para esta película que iba a hacer Ignacio, pero nosotros antes de hacer el casting le explicamos a ellos que lo que iban a hacer era la película en sí, y que la película que les iba a preguntar a Ignacio en realidad no existía. Y entendieron muy bien esa dinámica, estuvimos todo un día grabando ese casting y se produjo algo muy lúdico con los niños, porque también tenían la oportunidad de hablar con Ignacio, de contar a cámara sobre sus vidas, de cantar, bailar, bueno, un montón de cosas que ellos querían expresar frente a la cámara. Entonces fue muy divertido, lo pasamos muy bien también. Y creo que ellos también lo tomaron como un juego y una oportunidad. Son 3 generaciones de testimonios, 3 generaciones de personajes. ¿Cómo crees tú que ha cambiado la vida en estas islas, en las 3 generaciones que se ven reflejadas en la película? Bueno, la vida ahí ha cambiado, ha sido bastante lento el cambio. De hecho, cuando la luz, por ejemplo, llegó cuando hicimos la película el año pasado, recién. Los automóviles empezaron a llegar como a finales de los 90 y todo esto que se habla en la película de que estaba dividida en dos entre indígenas y mestizos era algo muy reciente también. Y yo creo que un poco los niños, como han tenido que salir de la isla para poder estudiar y seguir sus estudios, ellos han cambiado un poco, han abierto la mente de las generaciones de sus padres, de las generaciones de sus abuelos y han llegado con otra manera como de entenderse entre ellos mismos dentro de la misma isla, como de aceptar también al otro, que era algo muy complicado. Antes era imposible que se juntaran personas que eran indígenas con mestizos, era muy mal visto y era como casi prohibido. Y bueno, y ahora obviamente esas divisiones ya no existen y yo creo que ha ayudado mucho también las nuevas generaciones que han cambiado ese punto de vista. No sé si la película se ha podido ver en Chile. En ese caso, ¿cuál ha sido la reacción? Porque me imagino para los propios chilenos habrá sido como un descubrimiento este lugar, ¿no? Anclado tan en el pasado y que está a la vez tan cerca.
No, en noviembre se va a estrenar la película y nosotros también en noviembre vamos a mostrar la película por primera vez en la isla. Vamos a ir allá a mostrar a los habitantes y bueno, para que se vean también en pantalla grande. Así que creo que va a ser una bonita experiencia eso. Seguro que sí. Bueno, pues la próxima vez que vengas a San Sebastián nos cuentas cómo ha ido el estreno allí de esta película, que la verdad es que es increíble, ¿no? Es una película que transcurre en un lugar muy, muy remoto, pero en el que vas descubriendo seres humanos con los que te puedes identificar. Muchísimas gracias, Pablo. José Luis. Y así hemos terminado los encuentros de hoy y hemos terminado también los encuentros de este año del festival, de la 64 edición. A todos vosotros, muchísimas gracias por estar cada tarde aquí. A los que nos ven a través de la pantalla también, muchísimas gracias. Y quería agradecer también especialmente a todo el equipo del teatro, al equipo de producción del festival, a Televisión Española, que son los cámaras que están aquí, y al canal de televisión TCM que patrocina este evento. Espero que el año que viene todos estéis aquí otra vez. Nosotros también intentaremos estar aquí. Ha sido un auténtico placer. Así que hasta el año que viene a todos. Adiós.